Hola querida familia de Santiago Utopía y bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en nuestro canal. Hoy con una muy agradable sorpresa porque es la primera transmisión que vamos a hacer con nuestra comunidad de la Misión Ortodoxa Hispana. Como ustedes saben, cada sábado a las 11 de la mañana tenemos la Divina Liturgia en español, la única de su tipo que se celebra en toda la bahía de Tampa, y después de la Divina Liturgia pues tenemos un ágape, un compartir entre todos nosotros, la pequeña comunidad. Está por supuesto el padre Kerat Alonso. El próximo video que subiremos será el Evangelio del Domingo, como cada fin de semana. Y también está el diácono Isidoro, que hay una pequeña sorpresita, ya la vamos a ver con respecto a él. Y también el hermano Alejandro, su madre Luz, y la esposa también del diácono, la hermana Rose. ¿Cómo olvidarla? Mi amada esposa Cruz pues no está con nosotros, pero ella también les manda muchos saludos a ustedes. Y bueno, yo un servidor. Pues acá vamos a estar, vamos a compartir. Esto sería algo así, si no fuera cristiano, sería como un reality de la Misión Ortodoxa Hispana. No es reality, es solamente queremos compartir con ustedes qué es lo que estamos viviendo, lo que celebramos cada sábado. Voy a cambiar la dirección de la cámara y entonces ya podrán vernos. Saludos. Entonces nada, estamos ya preparados para cantarle. Aquí está el key del cumpleaños de Isidoro, que no vamos a decirle edad, por supuesto. Entonces vamos a cantarle felicidades. Ya lo dijo. La liturgia. Bueno. Entonces felicidades, Isidoro, en tu día. Que lo pases con sana alegría. Muchos años de paz y armonía. Felicidad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Isidoro. Happy birthday to you. Felicidades. Salud. Que ya brindamos. Salud. Larga vida. No, todavía estamos en cámara un ratico. Tenemos la comida cocinada por Rose. Está deliciosa. Súper deliciosa. Mira, te digo, José. Sí. Si quieres recitar, Sí. no quiero. No son los frijoles de Doña Eulalia, pero. Ay, cómo los extraño. Pero Ensalada de Bueno, oh salmón. my God. ensalada de salmón, arroz con frijoles, ensalada y una torta, Eso es para eso es. que está bien. Así. Y las empanadillas del padre. Bueno, Que no se queda. Padre, en El esta- pan del padre también. En esta cena también es que tenemos el catecismo, ¿no? Sí, la catequesis. La catequesis se hace sobre la mesa, ¿verdad? El padre Kerat Alonso pues, aprovecha para instruir a los catecúmenos. Bueno, los que se están preparando para recibir los sacramentos del bautizo, bueno, pues hermano Alejandro y Luz María, ¿verdad? Entonces, es maravilloso. Luz Elizabeth o solo Elizabeth? Luz Elizabeth. Luz Elizabeth. Ay, perdóname. Yo tengo casi no he oído ese nombre, Luz Elizabeth. Para mí esto ha Es la sido primera una, vez que lo veo. Combinado Luz Elizabeth. Elizabeth. Sí. sí, continúa. no, una de las más diferentes maneras que yo he visto ver hacer el catequismo. Porque, uno piensa en una clase que sea religiosa o esto. Nosotros estamos como una audiencia y había una persona ahí que se está ahí hablando enfrente de la audiencia, pero esto se siente, siempre se ha sentido bien como un hogar, yo no sé. Una familiar. En inglés yo digo homely. Sí, Bien relajado. como un hogar, como un hogar. Bien relajado. Sí. Riquísimo. Tengo que decir, perdóname. Bueno, Ella es mi amiguita. es que también aquí estamos para responder a preguntas que
que tienen. Y hemos hablado de los mandamientos, del credo, que son las cosas más importantes del catecismo. Y sé que, por ejemplo, como has venido de un sector protestante, hay preguntas que tiene, que es mejor que lo hagan y así podemos contestarlos. En vez de dar un discurso, una plática que acaso no llega a las necesidades de ustedes. Sí. Y que además es muy cristiano. Al compartir la mesa. Sí, sí. De hecho, las primeras Eucaristías en la era apostólica, las tradiciones que hay, eran algo así muy más parecidas a la vigilia pascual, eran celebraciones muy largas, pues la distancia, no había transporte, entonces cuando iba algún testigo de los apóstoles, pues lo primero que se hacía era cantar los salmos, leer parte de la escritura, etcétera, y la asamblea, y después entonces venía la predicación apostólica, que era el testimonio de aquellos testigos de la resurrección del Señor, pero aquello duraba mucho. Y después de eso venía la fracción del pan, que es algo así como la multiplicación de los panes y peces, donde se decía la bendición sobre el pan y el vino, era el sacrificio del Señor, la nueva Eucaristía, y se comía. Esto que estamos haciendo era parte de la divina liturgia. Sí. Era una cena. Por eso en una de las cartas apostólicas de Pablo dice que estamos celebrando la Eucaristía, dejen de la comilona y dejen de tomar tanto vino, que se trata de celebrar al Señor. Bueno, también no olvidamos que de ese señor que se cayó dormido y se cayó de la tercera planta. De la tercera planta. Utico era que se llamaba. Pero Utico, que se quedó dormido. Sí. Háganle la empanadita, por favor, para probarla. Deliciosa. Vamos, papi. Cayó por eso, porque era larga la... Eso viene del restaurante Vizcaya, Gracias. No, de allá. en Tampa, Vizcaya. Tampa, se llama así Vizcaya. Se llama Vizcaya, Hay que buenísimo. ir. No lo conozco, no. No todo eso. Pero yo le voy a traer de pollo, de carne y camarones. Yo lo he oído mencionar, Vizcaya. Eso es buenísimo, mira. Es que hablé hoy mencioné la Virgen de Pilar. Bueno, mi esposa se llamaba Pilar. Felicidades. Tengo muchos familiares que se llaman Pilar. No solo la mujer de John Wayne, que era Pilar también, pero San Pablo dice que él iba a ir a España. Y fue a España, y predicó, después volvió, fue martirizado, pero no lo aceptaron. En España, ¿no? No, predicó se llama Betis, que es Sevilla, Sí. Fue rechazado. De hecho, predicó en Tarragona. Y había Policenia y Santipe, eran sus discípulos, que eran españoles, que se quedaron allí. Pero la se cayó a Santiago, Está muy rico. que era el hermano de San Juan, el teólogo, el evangelista. Y la tradición es que la Virgen la apareció a él en una visión llamándolo a España. Y la visión de la Virgen encima de una pilar de luz. Eso es porque se llama la Virgen de Pilar. Y ellos están en Zaragoza. Y Zaragoza quiere decir cesar agosto. Estamos hablando de 2 años de esa ciudad. Y entonces él fue allí, predicó, dejó sus discípulos,
volvió a Palestina y fue martirizado por Herodes. Y los apóstoles, sus discípulos lo llevaron con su cuerpo a España. Eso es lo que pasó. Entonces eso es porque en España el día de Santiago, que en su calendario es el 25 de julio, es la fiesta nacional más importante. ¿Más que el Pilar? El Pilar también el 12. Pero de eso hay mucha tradición apostólica en España. De hecho dicen que el cáliz que usó Jesús fue llevado a España en el primer siglo. Y tiene una proveniencia que indica eso, que soporta eso. Y lo encuentro ahora en la catedral en Valencia. Y también tienen, por ejemplo, en Oviedo el sudario del Señor. El sudario es el pañuelo que cubría A Jesús. Cuando lo bajaron de la tumba. Creo cuando lo bajaron. ¿Un sudario o solamente? Solamente el sudario, ¿qué es eso? Ese no tiene imagen, tiene sangre y eso. Es que, como hay mucha duda en que lo que está en Torino no es real, no es verdadero. La que está en Oviedo sí lo es, porque lo sacaron del tesoro del catedral en el tiempo del Cid. ¿El Cid campeador? Sí, el Cid campeador. Y hay un testigo escrito de esa época, escrito, firmado por el rey y por el Cid, testificando ese sudario. Entonces, por favor, la papita. eso es porque ese país está muy vinculado con la cristianidad y ha tenido sus altibajos. Sufrieron debajo de los franceses, debajo de Napoleón, porque era una invasión que los franceses habían dejado de ser cristianos y invadieron a España. Y de eso en Aragón, Zaragoza es la capital de Aragón, la Virgen del Pilar se puso como la capitana de la tropa aragonesa. Hay una canción sobre eso, y fue el pueblo que resistió a los franceses, porque los élites estaban en favor de los franceses. El primer día de mayo sublevaron el pueblo. Y fue una gran ocupación y lucha por unos años, pero los franceses quemaron iglesias, destruyeron historias. Como sabemos, uno puede ir a una iglesia y pedir los datos del bautismo, y en esa iglesia deben tener de los antepasados y todos. Los franceses quemaron mucho de eso. Oh, wow. Sí. Sí, los ¿Y los franceses no eran cristianos que no eran. practicaban? Oye, persiguieron la iglesia. Terminaron con la iglesia en Francia, la Revolución Francesa. Como si la Revolución Francesa fue contra... ¿Y esa Revolución Francesa era inspirada en la ideología comunista? Ellos era la libertad, igualdad y fraternidad, era su lema, ¿verdad? Pero la igualdad es como hablan ahora de equidad, que es una imposibilidad, porque todos nosotros somos distintos con dones distintos. Y no vamos a terminar igual, porque tenemos ventajas y desventajas. Pero de una manera sí, vino de la iluminación, pero y si uno nunca ha visto la ópera de Poulenc sobre el diálogo de los carmelitas, eso es lo que ocurrió en Francia.
Suprimieron a las iglesias, mataron a los cleros, a los monjes, a las monjas. Serían masónicos entonces. serían- Bueno, ese más después eran masónicos, pero sí. Los masones después de la Revolución, Revolución Francesa. En Francia, sí. Pero ese es el problema que ocurrió con los franceses en toda Europa. Napoleón, que hizo cosas buenas, no voy a decir que no. Pero eso es porque le vieron como el anticristo, porque él estaba destrozando la religión. Eso es lo que le ocurrió. Pero todo esto es para decir que, y si uno ha visitado España, es obvio que todavía hay mucha fe allí. Es que hay países que, aparte de todo esto, han mantenido la fe. Eso porque hablamos de los griegos que han sufrido, o los cristianos que han sufrido debajo de los musulmanes, los cópticos, por ejemplo. En Sudáfrica también, que rezamos por ellos. Sí, Con sí. los rusos, con los comunistas. Exacto. Esos son la gente que al final hay un porcentaje que han mantenido la fe y son cristianos. Y eso es para nosotros, eso es una ayuda, que se puede mantener la fe. Uno tiene que luchar para defenderlo. Pero si uno va a dejar la fe para el poder o para un bien secular, como hicieron muchos en la iglesia de Rusia, o en los países musulmanes, lo han hecho en todas las partes. Entonces se pierde lo que nos ha pedido Cristo, porque los cristianos estamos creados para ser mártires. Lo siento, pero es eso. Es ser mártir. Tenemos que decir, no, hay líneas rojas que no se puede cruzar. Y uno se va a la cruz, su propia cruz, pero no se puede hacer las cosas. No podemos dar apoyo, por ejemplo, al aborto o a eutanasia. Estamos hablando ahora de lo que está pasando en el Medio Oriente. Bueno, nadie lo dice, pero es un crimen de guerra matar civiles. No estoy hablando de que, hay civiles alrededor de una instalación militar. Estoy hablando de matar civiles. Por ejemplo, había ese rave, que es esa celebración de los tontos en Israel, que los jóvenes que estaban disfrutando de eso y fueron matados en esta invasión. Ese es un crimen de guerra. Pero también es un crimen de guerra de bombardear donde viven los civiles en Gaza. Eso es un crimen de guerra también. Son cosas que uno tiene que decir que son malos, que debemos llevar a esa gente a un tribunal. Eso no va a ocurrir, lo sé. Pero como cristianos debemos de decir eso, que son cosas que no se permiten. Los civiles no son los problemas en una guerra. Si uno está atacando a otro militar, a alguien que lleva una arma, es una cosa. Pero alguien con una roca, que es un niño y es indefenso, es homicidio. Y el problema es que en todas las guerras, en todos los ejércitos, esas cosas ocurren. Y nadie habla de eso. Salió a luz que ocurrió en My Lai, en Vietnam, y de hecho hicimos algo para juzgar a la gente, pero eso desapareció. Pero hay cosas que no se puede permitir, y no importa si uno está en un uniforme o no. No se puede matar o herir a alguien indefensa.
es algo que también viene de la cristianidad, porque no se ve esto en la tradición judía o en la tradición musulmana. Creo que fue la semana pasada cuando estabas hablando de lo que quería decir anátema. El anatema. Porque habla de eso en el Antiguo Testamento. Y eso quiere decir a matar a todos. Niños, Mujeres, a todos. todo. Y no, eso que algo que no vamos a hacer. Que no vamos a hacer. Eso es lo que hicieron los mongoles, que cuando invadieron de Asia, razaron un pueblo para demostrar lo que podemos hacer si no te rinden. Aún en las guerras entre los europeos, que hablan de guerras de religión, pero no lo eran, eran guerras de poder. Hay un gran cuadro de la rendición de Breda. Los españoles habían asediado a los holandeses un sitio. Bueno, al final se rindieron. No mataron a nadie. No, terminó. Y eso es como funciona. Estamos hablando de guerras entre cristianos, pero no se mata a toda la gente. No se puede bombardear o sediar a alguien hasta que llegan a un hambriento. Por eso fue que acusaron a Putin, ¿no? Sí, Por el ataque a civiles. sí. Lo tienen acusado por crímenes contra la humanidad. ¿Y por qué Kirill no le dice nada? ¿Qué? Kirill, el obispo, no le dice nada. Bueno, mira, Es complejo. lo siento, pero el problema con las iglesias, con todas las iglesias, se están recibiendo dinero de un fuente, no lo critican. Es un problema. La iglesia rusa en el extranjero han condenado los ucranianos y los rusos para hacer la guerra, porque no era necesario hacerlo. Hemos criticado a Hamas y a Israel también. Hemos criticado a las azeris que están limpiando esa parte en disputa entre los armenios y los azeris. Nadie está prestando atención a eso, pero han desplazado a todos los cristianos a echarlos allí. Los trozos, camiones los están moviendo. Están moviendo. Entonces, es fácil condenarlo desde aquí. Pero es muy difícil si uno está en un país que está en guerra a condenar algo. Y lo entiendo. Lo que uno no debe de hacer es respaldarlo o animar a la gente. Bueno, bendijo las tropas. Bueno, eso es algo normal en cualquier país. Eso de los siglos del Imperio Bizantino. Eso. No, pero eso es normal. Si nuestros conciudadanos van a la guerra, lo vamos a bendecir y orar por ellos. Eso está bien. Pero si hablamos de esos términos de revancha o de soberbio, entonces eso está mal. Eso no, soberbio. That, we're basically full of ourselves. We think we're better than others. Oh, soberbia. She's always said it to me. No, that's But I didn't know Well, how it translated into. Vamos a aprovechar este momento de inglés para despedir a nuestra audiencia, a nuestra querida familia de Santa Utopía. Gracias por haber compartido con nosotros y muchas bendiciones para su semana. Salud y paz.